Bueno, muy bien. Estamos en la última sincrónica del primer cuatrimestre de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2 con segundo A y segundo B de Naturales. Y es el día 16 de julio. ¿eh? Bien, seguimos con las exposiciones orales. En este caso vamos a comenzar con el primero de los textos del programa del eje 1 y con la exposición. Uy, se me perdió. Soy yo. Contigo, con Sánchez Carrión. Bueno, Sí. somos todo oídos. Voy a compartir. A ver. Un segundo. Tranquila, tranquila. Acá te vamos avisando si se ve o no se ve. Porque, a ver. Si me deja abrir la otra. A ver. ¿Se ve ahí? Ahí se ve, ahí se ve. Ahí lo pongo grande. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a mí me tocó exponer sobre la introducción del libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. La introducción tiene por título 120 millones de niños en el ojo de la tormenta. Y para comenzar me pareció importante hablar de quién era Galeano, porque tiene mucho que ver con cómo escribe y relata en su texto. Galeano es uruguayo, nació en Montevideo en 1940. Era un amante de las causas populares y creo que por eso también era un gran apasionado del fútbol. Periodista, tenía una revista en Uruguay y el golpe en el 73 lo obligó a exiliarse en Argentina, y el golpe en el 76 en la Argentina también lo obligó a exiliarse en España. En el 85 puede volver y con Mario Benedetti fundan Brecha. En 2015 muere en Montevideo. Él durante toda su vida hace varios libros, varios escritos, reportajes, y que si uno lo sigue como una línea temporal puede ver los sucesos más importantes en Latinoamérica y puede ver su gran compromiso con las causas populares. De hecho, en 2015 sale publicado, después de su muerte, Mujeres, antología, que es un texto, una recopilación de textos y fragmentos sobre las mujeres más importantes e influyentes de América Latina, que si después tienen la oportunidad de verlo, yo puedo pasar el link, es de verdad un texto hermoso. Las venas abiertas fue escrito en un contexto sumamente convulsivo. Y fuera de las conclusiones y de las menciones estrictamente coyunturales, es decir, propias del momento en el que se escribieron, tiene muchísima vigencia. Y esa vigencia asombra a los que lo leemos hoy, y enamoró a toda una generación que leía a Galeano y continuaba leyéndolo, buscando, investigando. Encontré que Galeano relataba que en las cárceles uruguayas se leía mucho, a pesar de ser un libro prohibido por la dictadura, y que en realidad eran tan torpes los dictadores, tan torpes, que pensaban que Las venas abiertas tenía que ver con un título más de anatomía que con lo que el libro dice en realidad. Esta diapositiva habla del contexto histórico. Tomé algunos acontecimientos de los 10 años previos al texto, que me parece que son una muestra de la gran convulsión que había en Latinoamérica y en el mundo, y cómo las conclusiones producto de esos últimos años y de todo un periodo anterior también llevan a Galeano a escribir ese texto. Está la Revolución Cubana en 1959, la enorme represión a las movilizaciones populares en Brasil en 1964, que después va a derivar en los años de plomo,
En 1964 la policía ingresa a la Universidad de Venezuela, se da también el golpe militar en Bolivia. En 1965 ingresan las tropas en la Universidad de Quito, en Ecuador. En 1966 se produce este Congreso de Estudiantes Latinoamericanos en La Habana. En 1967 la masacre de los estudiantes en México. Y en 1969 en la Argentina el Cordobazo, con un telón de fondo de rebeliones en el mundo también. En 1968 sucede el Mayo Francés, se empieza a desarrollar la Primavera de Praga, los guerrilleros en Vietnam montan una enorme ofensiva contra la avanzada del imperialismo en sus tierras, y eso va a provocar una reacción que va a golpear a todo el mundo, que va a cortar con esa cosa heroica de la Segunda Guerra Mundial y va a volver a poner la guerra en el lugar que corresponde, que es el de la matanza, la muerte, con nada de heroicidad en ello. Y en 1961 se produce también la Alianza para el Progreso, que Galeano va a describir muchas de sus iniciativas en este texto puntualmente, donde venía a contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en el continente y a supuestamente mejorar las condiciones de vida del pueblo latinoamericano, lo cual era una burda mentira. En realidad se trataba de una excusa para intervenir y frenar una serie de procesos revolucionarios que se estaban dando en todo el continente. Yendo puntualmente al texto, Galeano elige largar explicando que dentro de la División Internacional del Trabajo, es muy importante porque en este punto él habla de una división internacional, algo que excede a América Latina, que habla de un entramado que atraviesa el mundo entero. En esa División Internacional del Trabajo, unos se especializan en ganar y otros en perder. Y es interesante que él elija la palabra especialización y después habla de un perfeccionamiento en sus funciones, porque una especialización, un perfeccionamiento, en este caso, yo puse ahí que tiene una suerte de dos componentes. Uno impuesto, que tiene que ver propio con esta División Internacional del Trabajo, pero otro componente que tiene que ver con la aceptación de ese rol que nos ha sido impuesto. Nadie puede hacerse especialista en algo sin intervenir activamente en ese proceso de especialización y perfeccionamiento, en este pulir las habilidades que le han sido adjudicadas o le han sido impuestas. Y Galeano dice, bueno, acá estamos frente a un sistema de inquisidores y verdugos. Los países ricos dominan a los demás. Y estos países oprimidos, estos países pobres, tienen una razón de ser, existen para satisfacer esas necesidades ajenas. Por eso elegí esta imagen que está ahí arriba de engranajes, y Galeano pensándolo así, porque me parece que uno de los conceptos más importantes de todo el texto es esta idea de sistema, de cómo el lugar que le corresponde a Latinoamérica en la División Internacional del Trabajo y esta gran engranaje universal que es el capitalismo, define a Latinoamérica, pero define al sistema en su totalidad. Tenemos un fin dentro de un sistema inmensamente más grande. Este es el sistema de verdugos e inquisidores, donde si nosotros no perdiéramos, ellos no podrían ganar. Me parece que esa es la síntesis de la dinámica de este régimen y sistema. Galeano dice puntualmente esto: nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena, nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. La historia del subdesarrollo en América Latina integra la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Es interesante cómo para desarrollar este sistema en su totalidad hay partes que necesariamente están obligadas a no desarrollarse. Y Galeano va a hablar de una necesaria desigualdad.
una necesaria desigualdad marcada por el libre comercio, pero hay que pensar el libre comercio como parte de una estructura opresiva. Es decir, estas libertades que existen para unos se transforman en las cárceles para los otros. Esta idea de que en la inversión existe el germen de la dominación de los mercados internos y demás. Mientras más uno invierte, más posibilidades de dominar al otro. Entonces así se va configurando este sistema de engranajes, este lugar donde cada uno tiene un fin, ese sistema que nos define y que a la vez nosotros definimos con el rol que nos toca. Y se constituye un modo de producción y una estructura de clases que está impuesta desde afuera, en donde nosotros vamos a ver que existe en los países ricos una riqueza absoluta y una riqueza relativa. Y me costó entender qué era esto de la riqueza relativa, porque Galeano dice que los países ricos se pueden dar el gusto de crear mitos de la opulencia. Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo es sentirse parte de un país de primer mundo y cómo es sentirse parte de un país rico. ¿Qué sucede en la cabeza de los habitantes, por ejemplo, de las potencias imperialistas? Esta historia del subdesarrollo, este lugar que nosotros tenemos se nos ha impuesto y que hemos aceptado en algún punto, tiene agentes específicos que garantizan, gerencian y llevan adelante y defienden ese orden fronteras adentro de nuestro país. Y son los agentes de las inversiones improductivas. Son la burguesía nacional, a la que Galeano tilda de traidora y de mendigos. Él dice que la burguesía nacional no se pregunta si hay otra posibilidad que no sea la mendicidad como política internacional, y también dice, estos tipos tampoco se preguntan si el patriotismo podría resultar más rentable. Dejan a merced del imperialismo todos nuestros recursos. Y Galeano les dice caporales en su texto. Y esta también es una comparación interesante. Los caporales, si alguna vez lo han visto, es una fiesta. Es el primer acceso que uno capaz tiene al término, que se produce en Bolivia, en el norte argentino, en Perú, donde la gente baila y los varones tienen en sus pantalones cascabeles. Este baile en realidad es una suerte de recordar y también una suerte de burla al caporal que existía en la época colonial. El caporal era un mulato, un esclavo que hacía de capataz, pero que no perdía de ninguna manera su carácter de mulato y de esclavo en ese proceso. Entonces es muy interesante que Galeano les diga caporales, porque les adjudica un lugar en este régimen de opresión que no es el de los grandes opresores, sino el de los lacayos, el de los mendigos, el de estos tipos que no se preguntan y que incluso se escudan. Dicen, bueno, nosotros no nos queda otra más que existir en estos términos, cuando en realidad no han hecho absolutamente nada para hacerlo de otra manera. Y en este proceso de formar parte de este régimen y de definir, o sea, de funcionar para definirlo y de que a la vez nos definamos, Galeano dice que hemos perdido hasta el derecho de llamarnos americanos. En esta parte donde se habla del fracaso de América Latina, del supuesto fracaso y de las derrotas, podemos encontrar uno de los elementos recontra vigentes. Galeano dice, para quienes conciben la historia como una competencia, la miseria de América es su fracaso. Como si en realidad el fracaso de Latinoamérica, entre comillas, o nuestra derrota fuera un proceso unidireccional. Galeano muestra en todo su texto que esto no es así. No solamente en este texto, sino que en el desarrollo del libro también lo explica. El libro está organizado para explicar justamente esto,
No es un proceso unidireccional de ninguna manera. Entonces, en esta idea neoliberal, competitiva, egoísta, de sálvese quien pueda, en donde hay una intención de responsabilizar y descargar sobre las personas en lo individual la responsabilidad de sus fracasos, Galeano dice, no, acá hay un proceso mucho más grande, un sistema mucho más grande que configura esas relaciones y que no puede obviarse para entenderlo. Un detalle, perdón que te Sí, interrumpa, sí, pero volviste a la imagen anterior, me sí, parece. porque quería destacar esto de las inversiones improductivas. Ah, Sí, perdón. porque Galeano dice, la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. Las inversiones improductivas son justamente eso, la mortalidad de las fortunas de la naturaleza que existe y de los medios de producción y de la materia prima y de la tierra misma en América Latina. Y uno ahí mismo se puede preguntar hasta cuándo es viable esto, hasta qué punto estas inversiones improductivas y esta destrucción de los medios de producción que han generado la debacle en todos los aspectos es viable. Y ahí quería contar una anécdota. Yo tengo una hija, se llama Roberta, tiene 11 años, y cuando el año pasado se quemaba el Amazonas por montones, me preguntó por qué. Y le expliqué que tenía que ver con un negocio, con disponer de la tierra para sembrar soja, y le expliqué quiénes eran los que efectivamente hacían eso. Y mi hija, con una ingenuidad brutal, pero tan honesta, me dijo, pero ¿no se dan cuenta que si destruyen el Amazonas, destruyen el mundo donde ellos viven también? Eh, y me pareció una reflexión enorme. Me pareció una reflexión enorme y que muestra la inviabilidad de estas inversiones estériles y de que esta coartada de la burguesía nacional de entregar los recursos detrás de que, bueno, no queda otra posibilidad de ser, esta hipoteca permanente de la soberanía, es trucha y tiene que ver con su propia impotencia, pero además con la impotencia de un régimen en general. Ahora sí pasó a la otra. Cuando Galeno habla de los 120.000 niños que se agitan en el centro de la tormenta, uno se podría preguntar cuál es la tormenta específicamente. Y Galeno justamente dice, este régimen es una tormenta. Y es una tormenta porque es irracional. Y donde en su interior se agudizan las tensiones. Ahí explica en el texto, está en la diapositiva también, que cada minuto muere un niño de enfermedad y de hambre, el analfabetismo, las viviendas insalubres, esta industrialización tardía, la desocupación. Lejos de esta industrialización, resolver la desocupación o el gran negociado con la mano de obra de los latifundistas en América, todo lo contrario. Ha generado una concentración enorme en las ciudades y ha profundizado la desocupación. Y en este cuadro, dice Galeano, los niños nacen. América Latina es el amor con pasión, con muchas ganas y se continúan reproduciendo. Los niños reivindican en ese mismo acto de nacer su derecho a existir. Y en este derecho a existir hay un peligro inmenso para este régimen. El aumento de la población en América Latina implica un aumento del peligro de rebelión. Y con ese aumento del peligro de rebelión se pone en riesgo el nivel de vida de las clases dominantes y el orden mismo del régimen. El capitalismo no es tonto, sabía de esto, y el Banco Mundial y diferentes campañas han intentado impulsar la esterilización y el control de la natalidad en América Latina, intentando hacerles creer a los latinoamericanos que tener muchos hijos es el causante de la pobreza. Y acá de nuevo uno puede encontrar un paralelismo absoluto. En esta idea de que son pobres porque quieren, entonces como son pobres porque quieren y además el Estado hace la barbaridad de darles planes sociales, se embarazan por un plan y infinidad de frases por el estilo,
cuando en realidad la densidad poblacional de América Latina y los recursos alcanzan para que nuestra población crezca en demasía. El problema es que este régimen no puede multiplicar el pan para una población que se multiplica permanentemente. Y en esto, de nuevo, la viabilidad y la posibilidad del ser. Galeano dice, los tecnócratas que ya nacieron. También es interesante porque ¿quiénes son entonces los que pueden nacer? Bueno, pareciera que los niños latinoamericanos no. Y ya para ir llegando a las conclusiones de este texto, a mí me parece que esto de la lucha de clases se le llama estilo de vida occidental, es muy importante porque intentan naturalizar las tensiones como parte de la dinámica propia del régimen. Esta idea de que, bueno, unos ganan, otros pierden, así va a ser, siempre va a ser. Y Galeano destaca el rol de los jóvenes, que se multiplican, se levantan y no creen en las explicaciones surrealistas del régimen. Y dice, acá no faltan capitales, acá sobran. El drenaje, la intervención imperialista, la alianza por el progreso no resuelven, todo lo contrario, acá no progresamos, se saquea. La reforma agraria no puede estar en manos de los dueños de la tierra. La oligarquía, dice Galeano, no puede garantizar la justicia social. Y menos aún las dictaduras garantizar la paz social. Y Galeano dice que la perpetuación del orden de las cosas es la perpetuación del crimen. Ahí elegí dos imágenes, una imagen del Cordobazo y una imagen del águila de Maine, que Galeano también la nombra en su texto, que era un símbolo de la presencia norteamericana en Cuba y que posrevolución la tiran y hoy descansa bien guardada, lejos de la vista de todos los demás. Y hoy uno entiende ahí por qué se planteaban esto de que matar guerrilleros en el útero era más útil que matarlos una vez que estaban organizados y sacando estas conclusiones, ¿no es cierto? Bueno, esta ya creo que es la anteúltima de las diapositivas. Acá elegí imágenes. Elegí una imagen del Cordobazo, ahí se lo puede ver Agustín Tosco. Elegí una imagen del triunfo de la Revolución Cubana, que dice Huye Batista. Elegí una imagen de la masacre de Tlatelolco. Y elegí una muy reciente de una chola luchando. Y Galeano cierra y empieza a cerrar su texto explicando que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Lejos de dar por cerrado el proceso, lejos de pensar que estamos encerrados en un círculo vicioso, lejos de pensar que no hay salida alguna, Galeano explica que es ese proceso dialéctico de contradicciones, de tensiones, donde incluso hasta a veces parece que vamos hacia atrás, que el pueblo latinoamericano avanza y que se va a encontrar prontamente con su redención. Y a mí me pareció súper importante que hable de redimir, porque redimir implica no olvidar, implica tener presente las tareas que uno tiene que llevar por delante. Y en un continente y en un país donde han intentado desmemoriarnos muchas veces, tener memoria parece de lo más importante. Y claro que no es un proceso pacífico como le gusta a los conservadores, como dice Galeano, es un proceso recontra convulsivo y que por delante tiene mucha tela por cortar. Acá elegí dos cosas importantes para cerrar que me parecían muy lindas. Un cóndor andino y un quetzal, que es un símbolo para gran parte del pueblo latinoamericano, mexicanos y guatemaltecos. Los mayas decían que cuando llegaron los conquistadores, el quetzal dejó de cantar, pero que cuando los pueblos del mundo volvieran a alzarse, su pueblo volviera a alzarse, iba a volver a hacerlo. Así que me pareció muy lindo poner un quetzal cantando, augurando buenas nuevas por delante. Y elegí cerrar con esta frase que Galeano habla de la quica, de la puerta,
Y me pareció esto, que nuestras derrotas y nuestros héroes populares van a ser justamente eso, nuestra Kika, nuestra puerta hacia la redención, hacia una nueva etapa que nos espera por delante con un mundo ciertamente más justo y menos desigual. Nada más, gracias. Muy bien, ay, me encantó. Gracias. Súper lindo el power, hermoso este power, re linda. Gracias. Wow. La verdad, impresionante. No, sin palabras. Sé que tengo que decir algo, pero bueno, me encanta porque trabajo intelectual y emocional al mismo tiempo, ¿no? Este sentipensar. Wow. Creo que no se sientan mal las compañeras si se sienten apabulladas. Yo también me siento apabullado, creo que aprendí varias cosas de la compañera y emocionado también porque transmitió una gran emoción en lo que preparó, así que te agradecemos muchísimo No, muchas por gracias este por escuchar. momento y qué lindos estas cosas cuando salen así, que nos quedan quedamos todos conmovidos, así que sí, la verdad, gracias. Eso. Gracias a ustedes por escuchar, que es tan importante escuchar en este tiempo. Bueno, y ahora, ¿a quién le toca la pelota ahora? Bueno, seguimos con Galota. Ay, no, qué miedo. Es terrible, pero mira, si me tocara hablar a mí también sentiría como wow, y ahora, o sea, ahora viene otra cosa que, bueno, no importa, seguramente va a ser muy valiosa también. Bueno, ahí entro a compartir pantalla. Ay, me quedé con la boca así, ¿no? No, qué lindo. Te avisamos por acá si se ve. Sí, a ver, Ahí estás presentando. sí. No los voy a poder ver, eso sí. Claro. A ver, Si podés agrandarlo, a ver. Ahí está. A ver. ¿Ahí lo ven? ahí vemos. Perfecto, dale. Muy bien, a mí en este caso me tocó a un filósofo peruano llamado José Carlos Mariátegui. Y el texto habla, ¿no?, sobre una pregunta en realidad, que menciona si realmente existe un pensamiento hispanoamericano. Y es una gran pregunta que la verdad que cuando lo empecé a leer nunca me hubiese imaginado, ya que todos tenemos ideas del occidente, ¿no? Y también venimos con esas ideas y nunca pensamos o no queremos pensar que existe realmente algo americano. Bueno, vamos a apretar acá y yo lo dividí en 3 partes. Voy a hablar un poco sobre su biografía, voy a hablar en sí sobre su filosofía y después relacioné su filosofía con Kush, sobre la geocultura del hombre americano. Voy a empezar hablando sobre su biografía. José Carlos Mariátegui fue nacido en Perú en 1895 y falleció a sus 35 años por una enfermedad que él tenía desde su infancia. Y él fue un gran escritor, un intelectual muy reconocido, un ensayista, un periodista que empezó a trabajar desde los 14 años. Y algo que quiero destacar es que fue un filósofo marxista peruano. Él en sí no tenía un marxismo bien influenciado, o sea, no era un marxismo bien ortodoxo, sino que él destaca su preocupación por la realidad, en este caso peruano, que después vamos a ir viendo cómo es que fue influenciado en este caso. Él también fue exiliado, o en realidad fue obligado porque estaba justo en Perú un proceso de dictadura y el gobierno de Leguía lo obligó a que se vaya a Europa y ahí es donde empezó a redactar varios libros y varios ensayos escritos que después entra con rigor cuando vuelve.
en donde él va a empezar a fundar partidos socialistas, empieza a defender luchas universitarias y obreras, por lo cual fue encarcelado. También ejerció la docencia en la Universidad Popular de González Prada y desarrolla su marxismo americanista. Él fue uno de los primeros en llevar, ¿no?, una filosofía marxista a Latinoamérica, que lo llevó a fundar la Confederación de Trabajadores del Perú. Ya con todo esto, vamos a ver cómo fue su filosofía y cómo es que el texto fue expresándonos esas ideas. Como ya dije, el máximo referente fue Marx, y también fue su preocupación, ¿no?, por la realidad peruana, lo hereda de un señor llamado Manuel González Prada. Acá yo puse en la diapositiva un nombre que se llamaba José Vasconcelos y Palacios. José Vasconcelos y Palacios escriben, que ahora lo voy a expresar, y ellos escriben que nuestra América, escribe Palacios, hasta hoy ha vivido de Europa, teniendo por guía su cultura. La ha nutrido y orientado, pero la última guerra ha hecho evidente lo que ya se adivinaba, que en su corazón de esa cultura iban los gérmenes de su propia disolución. Para entender más o menos lo que pasaba en esa época, es que terminó una Primera Guerra Mundial, que fue en 1918, que termina, y Europa, como bien se sabe, quedó devastada. Y entonces estas personas, ¿no?, José Vasconcelos y Palacios, decían como que Europa estaba en decadencia. Y Mariátegui hace un contraste contra esto, ¿no? Que realmente existe un pensamiento hasta ahora netamente americana. Mariátegui no es optimista, es escéptico en este sentido, porque él dice como que para él es como que no puede haber un pensamiento si antes no está resuelto un problema, que es el problema del conflicto que nosotros tenemos histórico-social. Acá lo que les trata de decir a José Vasconcelos y a Palacios es que en realidad Europa no está, como absurdamente se dice, agotada y paralítica. Malgrado la guerra y la posguerra, conserva su poder de creación. Él no dice como que es un continente de las máximas palingenesias. Palingenesias, como bien se sabe, palín en griego significa volver y genesias a nacer. Entonces, Europa siempre va a volver a nacer a partir de los problemas o los problemas y demás cosas que le inunden. Nuestra América continúa importando de Europa ideas, libros, máquinas y modas. Por eso yo acá puse varias imágenes en donde yo pongo pinturas, filósofos, en este caso Nietzsche, marcas de auto, una filosofía, ¿no?, de Newton, modas. Seguimos nosotros importando de Europa ideas, más que nada, que después Kush lo resalta como una sociedad de consumo. Otra cosa que también me pareció importante en el texto es que todos los pensadores de nuestra América se han educado en una escuela europea. No se sienten en su obra el espíritu de la raza. La producción intelectual del continente carece de rasgos propios. No tiene contornos originales. Y la verdad que esto tiene sentido, porque si hablamos, ¿no?, de nuestra Argentina, que fue golpeada, que hubo un genocidio en la época de Roca, vemos que la mayoría de nuestros próceres se formaron afuera, no se formaron acá. Entonces, traían esas ideas de modernización, traían esas ideas de Europa o de Norteamérica, y ellos decían, ¿no?, como que en la Argentina hay una gran ignorancia, hay un gran salvajismo, y que éramos unos indios. Por eso, ¿cómo va a haber un gobierno si los gobernadores se forman afuera? Rescatando algo, una clase del profesor. Y algo que me gustó es que Push
menciona como que si querés gobernar un país, tenés que conocer su naturaleza, tenés que conocer su país, su pueblo, porque no conocen lo propio entonces. Entonces por eso me pareció, porque hasta el día de hoy no somos una copia que importa lo europeo. Y esto no tiene que ser así. Tenemos que sacarnos esa idea de que Europa lo necesitamos. Y bueno, también voy a estar hablando, vamos un poco con el tema, ¿no? Las relaciones que hice con Kush. Y empecé con Una una... cosita, te interrumpo acá, perdona. Sí, Habías puesto en la imagen anterior la Gioconda, ¿no? O sea, sí, no solo se importan modas, libros, también se importa el arte, ¿no? O sea, claro, qué es arte y qué no es arte? Eso me parece muy interesante como aspecto a tener en cuenta. exacto. Eh, ahora voy a relacionarlo con lo que dice Kush y lo puse como título, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo reflexionar un pensamiento hispanoamericano. Y él lo que menciona es que no se hace falta jugar. Como Argentina se podría decir de que nosotros lo que hicimos fue hacer una síntesis de razas, eh, pero él menciona, ¿no? Mariátegui, que en Argentina y en Uruguay sí se pudo hacer, pero en los demás países hispanoamericanos no. Pero realmente es así, ¿no? Es como, acá yo puse una frase que es de Mariátegui, que dice, no queremos ciertamente que el socialismo sea en América, calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que darle vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje. Eh, yo puse acá, ¿no? Que somos una sociedad de consumo. Y es que para jugar hay que ser creativos. Tenemos que aceptar nuestro origen, nuestra naturaleza, aceptar que somos seres consumidores. Por ejemplo, algo que dice Kush también es que nadie piensa. Dice que en Buenos Aires tampoco nadie piensa y porque siempre hay un esquema no importado que impide dicha reflexión. Pasa que esto nos enseña realmente de cómo filosofar o tener un pensamiento netamente hispanoamericano. Porque algo que nosotros no nos permitimos o tenemos vergüenza o miedo es aceptar que somos salvajes, que nosotros tenemos un origen. Por ejemplo, Europa surgió por bárbaros analfabetos, los alemanes son salvajes, los norteamericanos fueron indios. ¿Y cuándo asumimos nuestro propio salvajismo? ¿Qué nos distingue a cada uno de nuestros hermanos, ¿no? ¿Qué nos distingue a cada uno de nosotros, de nuestros países, que nos hace únicos, que tenemos que estar unidos, no tenemos que ser rivales, ¿no? Siempre está la frase esta, ¿no? Los chilenos no son vendepatria, eh, porque siempre existió rivalidad entre los países. Entonces hay que cambiar un poco el espíritu. También lo relaciono un poco con José Martí, que él habla sobre una ternura, ¿no? Hay que formar vínculos, hay que formar un amor por el otro. Hacer lo imposible para que estemos unidos y que eso realmente se pueda hacer llegar a los demás. Porque es algo que nosotros tenemos que hacer interiormente, ¿no? Como una semilla que el brujo Tiahuanacu lo hizo llegar, ¿no? Y bueno, acá yo puse una imagen, ¿no? Que esto es un mural que dice por la hermandad entre los pueblos latinoamericanos. ¿Y cuánto cuesta esto, no? Estar unidos y ¿por qué cuesta, no? ¿Alguien nos querrá como que seamos rivales realmente o qué hay por detrás que siempre hay dictaduras? ¿Por qué existieron? ¿Por qué existieron estas cosas? Son cuestiones que me pregunto y bueno, nada, hasta acá llegó mi
mi reflexión. Bueno, muy bien, muy bien. Lindas preguntas. Muy lindo. Qué lástima que no te vemos, pero bueno, ¿nos escuchás? Sí, sí, lo escucho. Me gustó, cómo fuiste como hilvanando distintos textos también, porque esto de gobiernos que tienen que conocer a su pueblo, eso es muy de José Martí también. Y me quedó nada más, bueno, Sí, dos cosas por ahí. Una, me parece que insistir, Mariátegui entiende que la resolución de ese problema es a través del alma indígena, ¿no? O sea, recuperando el alma indígena y dándole un lugar en ese mestizaje, lo cual no sabemos si Argentina realmente hizo. Yo diría que no. Es más bien una visión idealizada de Mariátegui. Pero el otro punto que dejaste ahí en la última imagen que presentaste es lo de cambiar el espíritu. ¿Por qué pusiste eso de cambiar el espíritu? puse también el espíritu más que nada por nosotros, ¿no? De esto de que yo decía, ¿no? Esto de idealizar y no hacer lo propio. Hay que cambiar, como cambiar, ¿no? El modo de pensar. Me hizo ahora que dice cambiar, ¿no? Me hizo recordar a Mercedes Sosa cuando canta la canción Todo Cambia. No sé si alguna vez la escuchó. Sí, Que sí. dice, cambia el modo de pensar, cambia también lo profundo. Y nada, la verdad que es un lindo texto, breve, pero la verdad que tiene un gran golpe, se podría decir, hacia nosotros de decir, abrí los ojos, que abramos los ojos a lo que nos está sucediendo. Así que bueno, yo eso lo relacioné, ¿no? Unir el espíritu. Bien, bien, no, porque también aparecía la cuestión del espíritu en el texto, en el último, ¿no? En el de Enrique Sureña. Lo Sí, importante que es, en definitiva, llevar adelante una revolución cultural, que es un poco, me parece lo que estás diciendo, ¿no? O sea, recuperar ese tipo de batallas en las ideas que no son nada menores. Parecen claro. menores, pero no son menores. Sí, sacarnos el miedo en realidad. Sacarnos el miedo ese de no, de decir, no, hay que pelearla, hay que batallarla juntos y no rivalizar con el otro. La verdad que son textos interesantes y me hizo cambiar un poco, ¿no? A tener, no las ideas del occidente, Sócrates, Descartes y demás, sino tener, ¿no? A Ureña, a Kush, a Mariátegui, que son filósofos realmente que te tocan y que te dicen, mirá, sos latinoamericana y aceptalo y tenés que abrir los ojos. Así que la verdad que son lindos textos y bueno. Bueno, y otro detalle más también que trajiste a Vasconcelos, que es un autor que Sí, tuviéramos un programa un poquito más ancho, tendría que haber entrado también acá porque plantea esta cuestión de la raza cósmica, pero si pongo muchos textos después los y las estudiantes dicen, ¡ay, cuántos textos! No llego más para leer. Entonces, sí. Bueno, yo lo leí así por historia no, propia, pero la verdad que sí. José Vasconcelos creo que también hizo, también indigenismo, también escribió. sí, yo creo que nos falta un componente mexicano en este programa. Dígalo, Galota, y la reverencio. Falta un componente mexicano en este programa. Faltan los tacos, güey. Para mí sí, profe, para relacionarlo con el tema de Reyes, para poder entenderlo un poco mejor, porque él hace como un panorama sobre la cultura azteca, en lo que leí, pero estaría bueno también implementar algo más, Bueno, ¿no? cuando el programa del año que viene tenga 2, 3, 4 textos más, voy a decir, la culpa la tiene, lo pidió el curso 2021 de Naturales. Así. Pero está bueno aprender, porque, por ejemplo, a mí me tocó el texto de Reyes, ¿no? Que ahora mismo lo tengo que hablar, que Dale, habla sobre hacemos los contigo. orígenes. A mí me gustaría comentar algo también. Dale. Que vos mencionaste, y Pri lo puso en su PowerPoint, la cuestión de que también exportamos el arte. Y Sí, no solo exportamos el arte, sino que también exportamos la forma de mostrar ese arte. Vos entrás, sobre todo en el interior, a cualquier museo, y museos en casitas de adobe súper sencillas, están armados con la misma forma de los museos europeos. De la simple observación al recorrido cíclico, punto. ¿No es cierto? Y eso también estaría bueno poder
empezar a cambiarlo, sobre todo estando en el mismo continente que México, que Colombia, que Guatemala, que Claro. son próceres de la museología. Dejar de querer ser el Louvre y pasar a ser lo que somos. Claro, pero fíjate vos qué loco, ¿no? Porque hasta cuando uno quiere mencionar un gran museo, dice el Louvre. Nombra el Louvre, exactamente. Y el Antropológico de México, que debe ser lo más grande que hay, es más, el Museo del Chocolate en Colombia, que también los museos brasileros, que hasta desde su continente, desde su Bueno, edificio, porque me vas a robar el chiste que hago todas las clases, que es que en realidad esta materia habría que hacerla viajando todo el año. Sí, claro, a todos lados. buenísimo, profe. Sería muy buena. Siempre lo propongo. Bueno, ahora no se puede, pero y antes, no solo Argentina, Latinoamérica, ¿entendés? Así, Sí. grande. Hay que pensar en grande, todo el año viajando y conociendo, haciendo un trabajo antropológico de campo de verdad. Sería Como misioneros del saber. Llevan la filosofía por todos lados. no, como aprendices de lo latinoamericano. Lo podemos poner así. También. Ahí, sí. profe, Creo, profe, que para mi entender con lo que leí, es que nosotros nos aferramos tanto a la cultura occidental, Y ¿no? sí. Que perdimos nuestros propios orígenes, nuestras culturas, porque a todos los que yo le iba contando esto que leí sobre el texto de Reyes, sobre la Pachamama, y entendí el por qué mi papá los 1 de agosto nos hacía hacer un pozo en el fondo de nuestra casa, porque él es de la cultura agraria, y nos hacía poner verduras, frutas, tomaba vino, le daba vino a la tierra, tomábamos la caña con ruda. Y yo nunca había entendido el por qué, nunca entendía por qué y quién era Pachamama. Y ahora lo entendí y dije, wow, ¿cómo perdimos todo eso? Lo único que en el colegio nos enseñan es quién es esta cultura, cómo es esta cultura y listo, ya está. Y Con no, esa distancia, bueno. ¿no? De esas cosas se hacen lejos en el tiempo o en el espacio. Ese es el gran problema de como profe, si no fuera parte de nuestra identidad. Perdón, sí. ahí como parte de las cosas que estuve investigando, encontré una página que se llama Cinema 23, creo, que hace un recorrido por todos los procesos latinoamericanos, los procesos de rebelión, que son ahí donde se ve todo a flor de piel, y hay películas, un compilado de películas sobre cada una de las etapas, películas producidas por cada uno de los países, que está buenísimo. No es lo mismo que viajar, pero está bueno, puede servir. Ahora después lo Bueno, nos podemos conformar, me parece un buen plan B igual. Después, si Yo querés quiero ponerlo en conocer. uno de los foros, sí, ya sé que no es lo mismo, pero ponerlo en uno de los foros y así lo podemos guardar. Bueno, le damos pie a Romero porque está muy entusiasmada. Sí, profe, yo no armé un Power porque sinceramente no sé cómo se hace, yo voy a aprender, pero en mi caso voy a hablar sobre el texto de Reyes, que se llama El pensamiento indígena en América. Es el capítulo 3 donde habla sobre la diosa. Perdón. Estoy mirando que Preti estaba antes. ¿Preti está? Sí, yo estoy, pero bueno, Ah, como venía entusiasmada, perdón. no tengo problema, Lo espero, no hay que nada pasa es más. que es tan lindo el tema, pero no, si querés, dale vos. No, arrancá, yo no tengo problema, te espero, como quieran. No sé. Bueno, dale, Ok, dale. Vamos con Romero y después seguimos con vos, dale, Preti. Perdón, pero es que la no vi pasa nada. tan No, desbordante. si no seguís vos, porque así después yo le doy pie a mi otra compañera. Bueno, dale, Claro, yo seguimos la con Preti. necesito ya Seguimos y con Preti. Listo, dale, arranco. Comparto, a ver, me avisan si... ¿Se ve? No. Todavía no, pero tarda unos segunditos.
Ahí. No, todavía no. No me permite. Si querés pasarlo al grupo y te lo paso yo por acá. A ver, te lo envío por mail. ¿Tenés tu mail? Te lo mando por mail. Bueno, No, hagamos me- una cosa. Mientras hacen eso, avanzamos con Romero y después volvemos a... Dale, Escribime dale, al WhatsApp. Perdón. Dale, Romero. Bueno, en mi caso yo voy a hablar sobre, como había dicho, sobre Luis Alberto Reyes, el cual es un filósofo, ¿no? Todavía es profesor, da clases de filosofía. Recientemente sigue dando clases, leí una información que está dando clases en la Universidad de Córdoba. Es un gran... lo que admiré es que él es impresionante cómo... ¿cómo lo puedo explicar? Cómo él averigua todo sobre nuestros orígenes, ¿no? Sobre los orígenes de América. Bueno, y en este caso, él va a hablar sobre la diosa tierra, sobre Coatlicue y sobre la Pachamama, ¿no? Y en este capítulo dice él que existen mitos cosmogónicos, ¿no? Que se refieren a divinidades en el origen, las cuales son tanto Coatlicue como la Pachamama, ¿no? Y que estas divinidades se transforman y se vuelven oposición masculino-femenino. ¿Qué quiere decir con esto Reyes? Es que primero predomina la tierra y después predomina el dios sol, ¿no? Predomina el sol, que vendría a ser lo masculino. Bueno, entonces Reyes va a explicar quién es la diosa tierra. En este caso para nosotros es la Pachamama, para los pueblos andinos. Lo digo nosotros porque me sentí muy identificada con nuestros orígenes y me puse en la piel de él. Y bueno, empieza él a explicar quién es la Pachamama, que es la que da la vida a todo, da la vida al universo, da la vida al cosmos, al sol, a esas divinidades también masculinas, ¿no? Que después se vuelven oposición, o sea, que manda a la tierra a la oscuridad. Pero que la tierra todavía sigue vigente porque la creencia de la Pachamama todavía no se perdió. O sea, nosotros seguimos creyendo en ella, seguimos teniendo los valores que ella nos inculca, ¿no? Y bueno, entonces él dice que no se deja de creer en la Madre Tierra, pero que cuando se impone el sol, o sea, los guerreros, que es cuando se originan los pueblos originarios, tanto los aztecas como los incas, ella pasa a la oscuridad, pero que los pueblos agrarios, que es los que más creen en ella, siguen creyendo en la Pachamama, siguen teniéndola vigente. Y en un momento me quedé sorprendida porque hablan como que al dejar de creer en un momento el imperio, los guerreros, en la Pachamama viene la oscuridad, ¿no? En el sentido de que pasa la oscuridad, lo masculino, y la tierra vuelve a resurgir. ¿Cómo pasó eso? Cuando a nosotros nos conquistan, ¿no? Que vienen los españoles y nos inculcan y nos dicen que lo que nosotros creemos es que como que es mentira, como que esa diosa a la cual nosotros le damos atributo es, entre comillas, la Virgen María. Y esa divinidad, ese cielo que nosotros hablamos, es Dios. Y
Y Viracocha, que en un momento habla sobre Viracocha, es como Jesús, como Moisés, como el Salvador. Y yo entendí que ahí es cuando nosotros empezamos a dejar de creer, a dejar de tratar de comprender quién era Pachamama, ¿no? Esa diosa que nos daba todo. Pero hay pueblos agrarios que por eso yo dije, wow, mi papá era del campo, del cultivar, por eso hacíamos ese pozo, entendí el porqué, entendí lo de la dualidad, lo del oscuro a la luz, ¿no? Y dice que nosotros tenemos que seguir creyendo en ella porque va a llegar un momento en que la tierra no va a tener esa dualidad, se va a apagar completamente, ¿no? Es como cuando se destruye el mundo y no va a poder volver a resurgir. No sé si lograron entender, pero me gustó demasiado el texto. Lo que pasa es que la idea es que los dualismos persistan, ¿no? O sea, prevalece Sí. uno sobre el otro, un opuesto sobre el otro, pero eso no implica aniquilación. No. Por eso en un momento Reyes dice que la Pachamama pasa a la oscuridad, ¿no? Y lo masculino es lo que renace, ¿no? Pero lo que dicen ahora los pueblos originarios, ¿no? Lo que dicen ahora nuestros pueblos, los andinos, que si nosotros no cuidamos a nuestra Pachamama, va a llegar un momento que esa dualidad no va a existir. Va a llegar un momento que Claro, tanto... eso sería terrible, eso sería terrible. Un poco Sí, lo que sería decía como... la hija de la compañera, ¿no? Exactamente. Esta es nuestra casa, ¿por qué no la cuidamos? Exactamente. Es darle valor y tratar de comprender y tratar de volver a creer en nuestros orígenes. Yo dije, wow, quisiera poder seguir leyendo más temas y poder saber más sobre... Es más, vi videos de History Channel para poder entender quién era Cuatlicue, que ahora la ven como allá en México, la ven como la Virgen de Guadalupe. Ellos la asocian con la Virgen de Guadalupe y acá la asocian con la Virgen María, o sea, nuestra Virgen. Es más, la Virgen del Cerro, no sé, mi mamá siempre va, los andinos dicen que esa Virgen a la que ellos le dan devoción es la Madre Tierra. Claro, es buenísimo el tema ese, es buenísimo ese tema y está buenísimo si te pones a buscar más, porque justamente... Ay, no lo escucho, pero... las figuras se empiezan a mixturar, ¿no? Y entonces, bajo la imagen Sí. que la iglesia acepta, entre comillas, aparecen creencias ancestrales que le dan mucho valor y mucha fuerza. Exactamente. Sí, le contesto a mi mamá y me dijo, no, hija, porque ella es católica. Dice, no, hija, no puede ser, esto no es así. Y le dije, porque mi mamá es devota de la Virgen del Cerro, y le digo, mami, esa Virgen que vos decís que das devoción es la Madre Tierra. Y no. No Muy quieren, bueno. no quieren conflicto, no quiere conflicto No. porque en realidad la mixtura es también una forma de armonizar, ¿no? Hay una cuestión del politeísmo que es que, como dice Kush, los dioses se gastan, pero al mismo tiempo se van como cambiando, como metamorfoseando, y vos lo que estás haciendo es escarbar hacia algo que es sagrado, que no está bueno que se escarbe. Por eso, no sé si te lo dijo con mala cara o te lo dijo... No le gustó nada. No le gustó nada. No, bien, sí. No. Sí, no le gustó nada. Ustedes son muy racionales en naturales, ese es el problema. Exacto. Bueno, Toman estas cosas para pensarlas, para analizarlas, pero no ven que tiene un valor sagrado que es muy importante para esas personas. Bueno, profe, no sé si tengo que tocar algún tema más. Está bien. Podemos seguir entonces. Mis compañeros, si pudieron entender algo de lo que dije.
Se reentendió. Se entendió, Yani, muy bien. Súper claro, Jenny. Sí, Sí, es re importante esto que contaste de tu mamá, es re importante porque pasa todo el tiempo. Mi bisabuela, por ejemplo, mi abuela son descendientes de comechingones en Córdoba. Y vos ves ahí en el norte hay una mixtura bárbara. Conviven la Virgen con los otros rituales y cada tanto, viste, como que se confunden un poquito de uno, un poquito del otro. Toman un poco de este, toman Pero un poco además de no lo ven como excluyente, como hacemos nosotros. Decimos, no, esa es la religión del conquistador. ¿Cómo puede ser? No, ellos ven la mixtura. Ellos mezclan y celebran eso. Sí, es natural. En la Sin ceremonia análisis incluso el pueblo. racional. El Vía Crucis tiene un montón de componentes de los pueblos originarios de la región, un montón. Y del otro lado, a la religión católica no le quedó otra, ¿no? Para subsistir que aceptar esas mixturas, que para un régimen monoteísta es bastante incómodo. Llenarse de santos, estampitas y demás. No es tan... No lo controlan, pierden potestad sobre eso. Sí. Bueno, ahora sí, vamos con Preti, que... Bueno, y vamos, me va a ayudar Priscila porque, nada, se Qué complicó. buena gente. Naturales son muy orgánicos. Me encanta la ahí, organicidad de naturales. ahí Cero comparto tecnología. pantalla. Bueno, gracias. ¿Se está viendo? Está presentando, muy bien. Wow. Bien. ¿Vos podés ver, Preti, la presentación? Sabés que en la compu de donde estaba tratando de compartir no lo puedo ver, los veo en el celu chiquito, pero se ve. Voy bien. Dale, buenísimo. Arreglo así Avísale porque a tu si no, compañera para que vaya seguimos pasando. demorando. Dale. Bien. Bueno, a mí me tocó el texto de Fernández Retamar. Fernández Retamar fue un ensayista y un poeta cubano que nació en La Habana el 9 de junio de 1930 y falleció hace muy poquito. El texto es Todo Caliban, que se publicó por primera vez en 1995. Bueno, y comienza, es muy cortito, un texto muy cortito que comienza haciendo referencia a una pregunta que le plantea un periodista europeo a Retamar, que es, ¿existe una cultura latinoamericana? Ahí pasamos, si querés, Pri. Y establece la idea de plantearnos, esta pregunta implica como cuestionar nuestra propia existencia. Preguntarnos si existe una cultura latinoamericana es preguntarnos, ¿existimos nosotros? Y él dice, bueno, claro que existimos, ¿por qué nos cuestionamos esto entonces? Pasamos a la próxima. Y él dice, bueno, que el tema radica en el mestizaje, que todos los hombres son mestizos, incluso su cultura, pero más específicamente existe una zona para la cual el mestizaje no es un accidente, sino la esencia propia del lugar, y dice que es nuestra América mestiza, como señala Martí. Nuestra cultura es descendiente de pueblos originarios, europeos y africanos, tanto de manera étnica como cultural. No es lo europeo ni lo americano del norte, dice, sino que también tiene un gran componente afro. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al lenguaje, dice que los descendientes de muchas comunidades indígenas, europeas y africanas tenemos unas pocas lenguas, que son las de los colonizadores, perdón. Mientras los coloniales tienen su propia lengua, nosotros utilizamos la de ellos.
Y acá con el lenguaje entra la figura de Caliban, que es el anagrama que establece Shakespeare a partir de caníbal, que es un término que a su vez proviene de Caribe. Pasa si querés, por favor, Priscila. El Caliban era un deforme dentro de esta obra, a quien Próspero, que es otro de los personajes, le roba a su isla, lo esclaviza y le enseña su lenguaje. Es una apropiación de La Tempestad de William Shakespeare. Retamar recrea los personajes de esta obra para ahondar en la historia de América Latina. Bueno, y ahí lo que se ve en la diapositiva son algunas frases tomadas del diario de navegación de Cristóbal Colón, que hace menciones en cuanto a los hombres que vivían en las tierras colonizadas. Sinceramente, no llego a leer acá. No creo que se pueda agrandar. No sé si las podés leer, por favor. Ah, Bien. mira, se puede agrandar. Una Wow. dice, la primera dice, entendió también que lejos de allí había hombres de un ojo y otros con hocicos de perros que comían a los hombres. En 1943 Colón escribe al mundo al anunciar, entre comillas, su descubrimiento. No, para 1493, dirás. 1493, perdón. Dice, así que monstruos no he hallado, ni noticias salvo de una isla, la segunda, la entrada de las Indias, que es poblada por una gente que tienen todas las islas por muy feroces, las cuales comen carne humana. Es como que Daci, esta tercera dice, la cual decían que era muy grande, la isla de Haití, y que había en ella gente que tenía un ojo en la frente y otros que se llamaban caníbales, a quienes mostraban tener gran miedo. Es como que todo el tiempo, por parte del colonizador, se da la imagen de un hombre bestial, de un bárbaro, de una criatura salvaje, al cual no quedó otra opción que esclavizarlo para vivir de su trabajo o exterminarlo de ser necesario. Claro, recuerden el texto Brecha de Galeano que también tomaba estas descripciones. ¿Se acuerdan? Lo vimos en un videíto, en una sincrónica, unas clases atrás. Sí. Bueno, y después la próxima diapositiva, que es la última, al final del texto empieza a explicar Retamar cómo nosotros mismos adoptamos esta mirada del conquistador, terminamos haciendo una negación de lo propio y asimilando todo lo que el conquistador viene a imponer, y terminamos denigrando lo nuestro, creyendo que lo nuestro es lo malo y lo de afuera es lo que está bien. Existe como cierto adoctrinamiento en cuanto a la cultura y a todo en general. Bueno, eso, ahí termina, y es cortito. No sé si... Y me quedó ahí que decía asimilación y denigración. Negación, asimilación, denigración. Sí, una negación de lo nuestro. Comenzamos como a tomar la mirada del conquistador, dice arriba. Existe una negación de lo propio, una asimilación de esa mirada, o sea, empezamos a vernos como ellos nos miran a nosotros, y una denigración, creer que lo nuestro es lo que nos sirve y esto que nos vienen a imponer es lo que en realidad está bien o cómo debemos ser. No sé si se entiende. Sí, sí, está bien. Bueno, muy bien, gracias, Preti. Pasamos a Pano. Buenas, buenas. A ver. Ahí estás presentando.
Ahí está en grande, ¿se ve bien? Perfecto, maravilloso. Escuchar se escucha bien porque como estoy con el celu lo puedo mover. Se escucha bien, creo que se escucha bien. Ok, bueno, a mí me tocó hablar de Joseph Sperman, que es un filósofo europeo, suizo, formado en Europa, en Holanda y Alemania, y que tiene esta especie de fascinación que tienen muchos gringos con nuestras culturas andinas. Y vivió por más de 25 años acá en América, en Perú y Bolivia, con las comunidades sobre las que escribía. El pensamiento de Sterman se enmarca dentro de lo que conocemos como filosofía intercultural, que de alguna forma busca traducir el pensamiento andino al europeo. Equiparar el pensamiento europeo, la dialéctica europea con el pensamiento andino, más o menos. El libro con el que vamos a hablar se llama Filosofía Andina, Sabiduría Indígena para un Mundo Nuevo. Y fue escrito en el año 2006, no es un libro muy viejo. Y el capítulo del que estamos hablando en particular se llama Relacionalidad del Todo, Lógica Andina. Por empezar, vamos a hablar del principio madre o universal del pensamiento indígena, que es el principio de relacionalidad, que tiene mucho que ver con lo que habló Yani, de hecho. Y como frase así célebre o frase para identificarla, podemos decir que todo tiene que ver con todo, y que lo que pasa en lo macro afecta en lo micro y al revés. Y que todo lo que cada uno hace nos afecta a todos. Esta idea se opone a la idea europea de que Dios está en el cielo y las personas en la tierra. Porque según la filosofía andina no existe esa separación. El plano terrenal y lo divino están unidos. Dios está acá con nosotros, no está en un más allá. A veces cuesta mucho entender esto, porque nosotros estamos muy chipeados, muy acostumbrados a la cuestión europea, en todas sus religiones, de que te presenta un símbolo, el cristiano te presenta una cruz, el judío te presenta su Torá, y en ellos, a través de ellos se comunican con Dios. No, el andino directamente tiene a su Dios presente, tiene al Dios con ellos, ¿no es cierto? Otra idea europea que también se opone a la relacionalidad es la cuestión del ser humano como centro del universo. A mí me gusta decirle el síndrome del hijo único. Perdón si hay algún hijo único, pero esta cuestión de creer que todo está para sí y por sí, ¿no es cierto? El ser humano en la filosofía Me europea está encantó convencido. esa expresión, por favor, me encantó. Tenés que escribir un libro con esa expresión nada más. El síndrome del hijo único, espectacular. Pasa que yo soy hija del medio, ese también es todo un tema. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, en esta cuestión de considerarse el único y el rey por todo, el ser humano está convencido de que puede hacer y deshacer, usar y abusar de todo porque Dios así lo quiso. Y en la filosofía andina, las personas somos algo más dentro del mundo. Y todo lo que se haga afecta a ese mundo y tiene su consecuencia. Así como todo lo que la naturaleza haga afecta a las personas. ¿No es cierto? Antes de profundizar dentro de los principios complementarios que forman a la relacionalidad, me gustaría que tengamos muy en cuenta que todos estos principios rigen a todos niveles de relación. Son universales y exceden la cosmovisión. Van más allá de la relación con Dios. También se aplican a las relaciones entre humanos, a las relaciones humanos-naturaleza y a las relaciones humano-entorno. Esto se va a repetir un montón y van a ver que lo digo un montón de veces, les pido 1000 disculpas, pero me pareció que es muy importante entender eso. Porque estamos tan chipeados a pensar en la cuestión de Dios como algo superior, lejano, que si no lo tenemos todo el tiempo presente, lo aislamos a eso nada más.
Los principios complementarios son el de correspondencia, el de complementariedad y el de reciprocidad. El principio de correspondencia también tiene como una frase célebre que la reduce, que es todo lo que sucede en lo macro afecta a lo micro. Y al revés también. Todo responde de lo otro. Todos los planos se corresponden, es decir, que están concatenados, están interconectados y mantienen un nexo simbólico. Porque en sí misma la correspondencia es netamente simbólica. Y de nuevo, es completamente universal, es una forma de sentir y de vivir. Es una postura ética y política, aparte de cosmológica y social. Y lo simbólico tan importante se expresa en lo ritual, en lo celebrativo. Lo ritual y lo celebrativo también, van a ver que lo repito en todos los principios, porque es sumamente importante, porque es la expresión de todos estos principios. En lo celebrativo, lo simbólico está correspondido con la divinidad. Lo que hablábamos antes, no se representa, está presente. Yo no te muestro una cruz y a través de ella te digo que está Dios. Yo te festejo a la tierra, te la adorno, te la celebro, porque Dios está en ella. Ella es Dios y a ella le estoy agradeciendo. La Pachamama está presente cuando se la festeja. No es una idea, es una realidad. Una cosita también, ¿no? Que es interesante porque la Pachamama es la tierra, pero es mucho Claro. más. No es solo la tierra. No, Está- es todo lo que la tierra simboliza, es la tierra, Claro. la siembra, los animales, la casa, es todo. Bien, bien. Por eso, No, porque digo, para qué sé yo, para un sojero, la tierra son 10 centímetros para plantar y extraer y chau, digamos, y para echar el glifosato, ¿no? Solo eso es la tierra, no importa si hay una escuelita a 200 metros, no les importa nada. Entonces, conceptualmente esto que vos decís es muy importante, muy importante. sí, de hecho, cuando llegue a la relacionalidad incluso, voy a mencionar particularmente eso. La cuestión de que no es lo mismo Dios, mi tierra, con la cuestión mercantil netamente. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en la cuestión de celebrar la Pachamama y demás. Cuando pensamos en la correspondencia, de nuevo, por estar criados y chipeados en una cuestión eurocentrista, tendemos a equipararla con la causalidad. Pero la causalidad y la correspondencia son muy distintas. Si bien a priori suenan similares, la causalidad responde a una forma de ver o a una idea que es lineal. Una única respuesta ante un único estímulo. Pasa esto, sucede aquello, listo. En cambio, la correspondencia es cíclica y contempla diversas consecuencias ante el mismo estímulo. Pasa esto, sucede aquello, que modifica esto, que vuelve a pasar algo, y se va dando todo un ciclo encadenado. El segundo principio del que vamos a hablar es el principio de complementariedad. Palabra difícil, si es ahí. Y también, así como a título que lo resume, podemos hablar de que nada existe solo y que todo tiene su complemento. Entendiendo complemento como aquello que está con. Es importante pensar en este momento en el sentido etimológico de las palabras, porque hay mucho de etimología de las palabras en este principio principalmente. El pensar complemento con lo que está con no es la forma en la que generalmente pensamos un complemento. Complemento acompaña nada más, no une. El principio de complementariedad plantea la coexistencia de los fenómenos. Es decir, que existimos porque estamos todos, y está todo. Todos somos una continuación de algo mayor. Y por eso es que el razonamiento andino
no concibe ni el individualismo ni la propiedad privada. Se hace una interpretación literal, de nuevo, de lo particular, entendiendo particular como parte de todo, ¿no es cierto? Y como parte de todo, se incluyen a los opuestos. La noche y el día, la vida y la muerte, el hombre y la mujer, lo seco y lo mojado, todas las contradicciones que queramos pensar se unen, coexisten. Porque, lo dice literalmente el libro, el texto, no son contradicciones excluyentes, son contradicciones incluyentes. Son parte de un ciclo que necesita de la otra parte siempre. Esto, de nuevo, lleva a poner en jaque la postura europea del en sí y para sí. Porque si algo o alguien está en sí o para sí, está solo. Y si está solo, no suma lo colectivo. Y si no está dentro de lo colectivo, no se puede existir porque no tiene su complemento. ¿Cierto? Y otra idea que me pareció súper interesante es que no pone en jaque la idea de la no contradicción. Según el pensamiento occidental, algo no puede ser y no ser, o estar y no estar al mismo tiempo. En cambio, para el pensamiento andino, los opuestos conforman una unidad, por lo cual ser es distinto a no ser, pero pueden estar juntos, pueden complementarse, pueden formar una síntesis. Y acá de nuevo, hay que entender síntesis como lo entendemos en biología, como la unión de distintos elementos, no como lo entendemos en literatura o en otro lado, es sacar lo más importante, sino complementar todo. La síntesis, ¿dónde se encuentra? En lo celebrativo, obviamente, porque es donde en lo celebrativo... Pensé que nos ibas a poner a prueba con las células y cosas así, ya estaba temblando. No, porque, o sea, la síntesis se forma en la celebración, justamente. De nuevo, entendamos esto como una forma de vivir, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la celebración, se unen los opuestos y se forma algo más grande. La noche sola no puede existir. El día solo no puede existir. Así tenemos las tasas de suicidio que hay en el hemisferio norte, porque son todo el tiempo de noche o todo el tiempo de día. No necesitan del otro sí o sí, ¿cierto? Tanta luz que termina encegueciendo, ¿no? Sería el punto. Tanta luz que termina encegueciendo que afecta al ciclo normal, al sueño y demás, y lo contrario con toda la noche. O sea, si viviéramos de noche, ¿de dónde obtendríamos la luz que necesitamos para todo? Bueno, así llegamos al último principio, que es el principio de reciprocidad, que el texto lo plantea como la aplicación ética de la correspondencia. Y leyendo el texto me di cuenta que sí, que tiene mucho que ver con eso. Se puede expresar como que algo que pasa acá, algo sucede allá. A cada acción le corresponde una reacción recíproca y equivalente. Siempre. Es muy importante la noción de la equivalencia. Y todas las relaciones están mediadas por una justicia cósmica, una ética cósmica. Por eso, en estas culturas son tan importantes las construcciones colectivas, porque necesitamos del todos para alcanzar esa equivalencia. Y otra cosa que es importante es, nosotros tendemos a pensar esta forma de esto como lo tenemos chipeado del pensamiento europeo católico. Doy para recibir. Pero la filosofía andina, esta entrega es natural, y doy porque vuelve. Es muy importante prestar atención a esas dos palabras. No es para, es porque. Y el volver siempre está relacionado con el agradecimiento. Y en el agradecimiento, de nuevo, juega un papel importante lo ritual. Se festeja la pacha y se le agradece devolviendo el primer trago. ¿Para qué? Para que vuelvan muchos nuevos primeros tragos. Aquí viene lo que decíamos antes del mercantilismo.
es fácil confundir esta forma de vida como un mero intercambio de recursos, pensando en recursos como lo entiende el occidente, económico, netamente. De hecho, el libro da el ejemplo del trueque, que como mencionás vos en la clase, me pareció bastante corto para especificar esto. Pero la reciprocidad va mucho más allá de lo mercantil y lo cuantificable, porque como todos los principios de la filosofía andina, son universales y aplicables a todos los tipos de relaciones. La filosofía andina habla de un proyecto colectivo, entendiendo lo colectivo como un lugar de refugio y de contención para las partes, para llegar a algo más grande, para avanzar, pensando el avance como progreso, y el progreso como forma de vivir mejor, y vivir mejor todos, porque no sirve de nada que vivamos bien un grupo mientras el resto paga los costos de ese vivir bien nuestro. ¿Estamos todos o no está nadie? Y bueno, para cerrar, me gustaría dejarles este texto, que es el texto 1 del disco Tachyon Goy de Víctor Heredia, que aparte de ser muy, muy importante a nivel personal para mí, siento que es una forma súper poética en la que están explicados estos 3 principios. El ser verdadero a partir de lo que haces, yo lo interpreto como el asumir vivir según esta filosofía, y vivir realmente según esta filosofía. Y bueno, espero que les haya gustado, y perdón por hablar tan rápido, pero Muy estoy bien. un poco nerviosa. Muy bien. ¡Súper lindo! Excelente. ¡Qué bueno, qué bueno! Lindo ese final también. ¡Súper lindo! Muy lindo. Ahí salí de compartir, entonces puedo prender la cámara. Ahí está. Me encanta ese énfasis también, que le pusiste a cada palabra. Impresionante, impresionante. Lo que pasa es que me pasó algo parecido a lo que le pasó a Shani. Por un lado, me encontré representada, porque no sé por qué, pero yo trato de, innatamente me sale el respetar algunas de estas formas de vida, el no joder al otro, el tratar de que todo sea para todos, porque si un par podemos, me duele mucho el otro. Entonces me sentí muy interpelada por el texto, me gustó, y también estoy un poco nerviosa y me sale así cuando estoy nerviosa. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Además, esto de la reciprocidad es tan interesante, es tan importante, también lo menciona Galeano en ese texto Brecha, ¿no? Que cometieron la ingenuidad de dar, pero es un dar casi sin porqué, es increíble, por eso decía lo del viaje hace un rato en forma de ironía, pero no tan irónica, porque te abre las puertas de su casa. Cuando vos visitás a esta gente, tiene una, o sea, es cierto también lo que cuenta Kush, que está esa cosa parca, pero también hay otros lugares en donde te reciben como si fueras prácticamente un familiar. Son serviciales, son Es increíble. increíble cómo te reciben. Es humano, o sea, y eso está mal, no, eso nosotros estamos mal, que vivimos desconfiando todo el tiempo como locos, persiguiéndonos, guardándonos y dando, pero a ver cuándo me das vos, ¿no? O sea, midiendo el dar para ver cuál es el recibir. Eso el para y el por qué. Nosotros estamos chipeados a dar porque eso para que esto vuelva. Claro. Yo me lo imaginaba, pensaba en la señora que va el domingo a la mañana a la misa y que deja el diezmo porque le ponen el canastito, pero después la empleada doméstica necesita el día para cuidar al nene enfermo y no se lo da. No, tal cual. Gran ejemplo, pero también lo tenés en la Biblia, ¿no? Da para recibir multiplicado. O sea, ya hay un cálculo antes del dar. Una cosa que a mí me parece porque uno dice, bueno, nosotras venimos de las ciencias naturales y es verdad que hay un componente muy empirista, ¿no? Positivista. Sí, igualmente, perdóname antes que sigas, pero sí. Yo hago mucho chiste para provocar, no lo tomo. No, pero justamente por eso, porque pensando en el texto y en esto de que somos de ciencias naturales, es impresionante cómo los principios
si uno los trasladara a la ciencia en los términos occidentales, incluso si uno ve los logros en materia de ciencia occidental, se da cuenta que mucha de la filosofía andina explica el funcionamiento de la naturaleza. Es decir, Margulis, cuando elabora su teoría respecto al origen de la célula eucariota, explica que la célula eucariota, la que nos compone a los seres vivos, viene no de la competencia, sino de la colaboración. Es decir, los organelos que tenemos nosotros en nuestras células vienen de colaborar con otros tipos de células, lejos de los intentos de falsificar a Darwin y esta idea de que sobrevive el más fuerte y que todo, ¿no? Esta idea neoliberal falsificadora, además porque el pobre Darwin no decía esas cosas. Sí, tal cual. Gracias, lo dijiste. Pero es muy bueno porque uno dice, bueno, así funcionan las cosas, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, funciona así. La síntesis que hablaba la compañera, la síntesis. Los elementos cuando se unifican se transforman, no son lo mismo que eran. Somos estrellas, estamos hechos del mismo material que las estrellas. Entonces, los colores que vemos muestran la composición de un átomo. Nosotros vemos a Júpiter a miles de millones de kilómetros de años luz y vemos sus colores y sabemos de qué está compuesto. Eso es maravilloso y muestra que la filosofía andina explica la naturaleza en gran medida. Si en lugar de seguir los caminos occidentales, de falsificar para intentar justificar, nos abrazáramos a la observación genuina del estar de la filosofía andina, mucho más lejos llegaríamos. Claro. Es que la naturaleza entera se va, si vos te fijás, la naturaleza entera genera relaciones de reciprocidad por todos lados todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Y yo creo que el europeo lo que hizo con la globalización y con el capitalismo, y eso fue avanzar por sobre esa naturaleza sin observarla, sin cuidarla, sin copiarla tampoco. Se sobrepone una cosa sobre la otra para generar más recursos. Vos lo decías en tu texto, lo de las industrias que no sirven, y hoy por hoy estamos acá discutiendo lo de la cuestión de las fábricas de cerdos, a kilómetros de provincias donde todavía hay gente que vive según la filosofía andina. Y yo creo que el nexo entre todo es el capitalismo y la globalización. Totalmente, sí. Tal cual. Priscila quería decir algo, me parece. No, que tiene... La verdad que no lo había pensado así, la verdad que me gustó verlas, escucharlas, la verdad que me pareció interesante. Y la verdad que sí, ahora cambio, ¿no? El tema de gobernadores por científicos, ¿no? Que los científicos tienen que conocer su verdadera naturaleza para poder entenderla. Así que me quedó ahora eso que estoy uniendo y con ciencias naturales. Tremenda patada. ¡Wow! Tremenda patada al final del partido. Perdón. Terrible. Bueno. Un golazo. Yo estoy chocho, imagínense. Chocho con esto, realmente. Muchas gracias. Descansen. Hagan lo que tengan que hacer en agosto, pero bueno, nos vemos en el segundo cuatrimestre. Gracias, Nos vemos pronto, chicas. Un gusto. Ya compro los pasajes para ir a Latinoamérica. Dale, por supuesto. Bueno, chao. Adiós.